Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre la propuesta de reforma electoral que ha presentado el presidente López Obrador. Lo bueno, lo malo y lo feo de esta propuesta, que en realidad tendríamos que decir que solamente es lo malo y lo feo, porque no hay nada bueno. Participen y véanlo. Vamos a hablar aquí de la propuesta de reforma electoral que ha hecho el presidente López Obrador. Tiene muchos aspectos que en realidad no avanzan hacia la democracia, que en realidad constituyen un retroceso. Pero vamos a hablar justamente de esos puntos para que queden lo más claros posibles a nuestro auditorio. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Revolución Democrática 2.0. Me da mucho gusto saludarles a todas y cada una de ustedes, a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí y seguir estos programas, estos proyectos que el Partido de la Revolución Democrática produce para todas y todos ustedes para incentivar su participación por medio de estos análisis y de estos debates de temas tan importantes como el de hoy. Vamos a estar platicando de lo bueno, lo malo, lo feo de esta reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y para ello tengo en el estudio dos invitados de lujo. Voy a presentárselos a continuación. El doctor José Antonio Crespo Mendoza, doctor en Historia, escritor, historiador y politólogo, además de ser investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlo y por supuesto también saludar a Ángel Ávila Romero. Él es presidente del Consejo Nacional, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional y además integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria. También representa al PRD ante el Consejo General del INE. Me da mucho gusto saludarte, Ángel. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias. Pues, un honor estar aquí con gracias a los dos por estar aquí, gracias a ustedes que se conectan y comparten este programa. ¿Qué les parece si arrancamos con nuestro tema del día de hoy? Yo tengo aquí un dato, se han celebrado 24 foros del Parlamento para la reforma electoral, pero en este Parlamento tanto analíticos, los que han participado coinciden, hay una coincidencia en que no es el momento ideal para esta reforma propuesta por Andrés Manuel. Yo quisiera, ¿me permites que comencemos con usted, doctor Crespo? ¿Qué opina al respecto? Yo sí creo que se puede reformar muchas cosas del INE, se puede incluso buscar fórmulas, que las hay, para despartidizar por completo, que esa ha sido siempre la queja de los propios partidos, de que si tal consejero, tal otro tiene parcialidad con un partido, con el que lo propuso, y se ha buscado un equilibrio por lo menos, pero sí sería posible todavía despartidizarlo aún más. Hay fórmulas para ello, parcialmente ya la tienen también en el INE, a la hora de seleccionar a los consejeros, pero solo parcialmente. Pero coincido en que ahorita ya no es el momento. Si se planteaba una reforma electoral para mejorar muchas cosas, que siempre se puede mejorar, no solo en el INE, sino en términos de toda la legislación electoral, pues se pudo haber hecho en la primera mitad de este sexenio, porque hacerlo ya de cara a la elección presidencial, donde incluso se plantea en la iniciativa presidencial un cambio completo de todos los consejeros que llegarán sin experiencia. Eso ya lo vimos en el 2006 justamente. Todos los que llegaron no tenían la experiencia ni siquiera de la elección intermedia y evidentemente pues no es lo mismo ya tener cierta experiencia de una elección que empezar con la presidencial. Entonces yo no creo que es el momento efectivamente. Se pueden plantear muchas cosas, pero se tendría que ser sobre todo una reforma tan profunda como la que se plantea, que tiene puntos positivos y puntos negativos, desde luego, toda esa discusión, pero tendría que verse ya después de la elección presidencial. Ahorita, efectivamente, es muy mal momento para una reforma. Gracias, doctor Ángel. Lo bueno, si es que hay bueno, lo malo, lo feo de esta reforma. Gracias, Gaby. Coincido con lo que dice el doctor Crespo, pero también habría que añadir el asunto de la legitimidad y del consenso de las reglas del juego democrático. Yo creo que es muy importante y hay que entender que el proceso de transformación de México desde hace más de 30 años, esta transición democrática va fundamentalmente en reglas pactadas entre los partidos políticos y en su momento el gobierno. Y creo que eso ayuda mucho a que todos aceptemos las reglas del juego. Todas las reformas electorales importantes han sido, en primer lugar, impulsadas desde la oposición en contra del gobierno. Y se han logrado actuar en mesas de negociación dando legitimidad al juego democrático.
Hoy sería la primera vez que pudiéramos asistir a una reforma electoral que es impulsada desde el gobierno, no desde la oposición. Entonces pareciera ser que son las necesidades del gobierno respecto al proceso electoral y no de los partidos opositores. Entonces, recordaba muy bien el doctor Crespo el año 2006, buena parte del conflicto que tuvimos, principalmente postelectoral, tuvo que ver con que la elección de las y los consejeros hacia 2 años, el PRD no participó, el PRD fue excluido en aquel momento y entonces esos consejeros llegaron con una falta de legitimidad de una parte actora importantísima en la elección que por supuesto tuvo consecuencias gravísimas para la vida democrática y pública de este país. Entonces creo y considero que efectivamente no hay tiempo, pero tampoco están las condiciones en donde las fuerzas políticas se puedan sentar a una mesa de negociación y por supuesto lo peor que puede pasar en este país es que el gobierno quiera imponer por encima de los demás partidos políticos reglas que solamente le beneficiarían a él y a su partido. Este gobierno sin duda alguna ha ocupado como eslogan desde el principio la austeridad. La ha querido implementar, ha hecho recortes de programas a diestra y siniestra, ha ocupado presupuesto para otros proyectos faraónicos que no tendrían ni pies ni cabeza. Pero a pesar de ello insiste en este pro de la austeridad y quiere ahora aplicarlo en el INE. Yo quisiera preguntarles si en realidad es tan costosa nuestra democracia como lo maneja, porque bueno, ese es el motivo por el cual quiere aplicar también austeridad en este sentido. Preguntarles, ¿es muy costosa y qué repercusiones tendría eliminarle presupuesto, por supuesto, de actividades ordinarias a los partidos políticos? Sí es una democracia cara, pero por esta razón. Porque el INE, a diferencia de lo que ocurre en otros países, tiene muchas más responsabilidades de las que les dan en otros países a las instituciones electorales, que se encargan básicamente de la organización, pero aquí a petición de los partidos de oposición, incluido los que hoy están en Morena cuando estaban en el PRD, como algunos de ellos en el PAN, precisamente para lograr mayor vigilancia y mayor equidad en la elección, fueron sugiriendo y exigiendo que se le incrementaran las responsabilidades al INE. Por ejemplo, una parte importante del costo del INE tiene que ver con la credencial del elector, que en su momento, para evitar el voto múltiple, pues hizo la credencial precisamente con fotografía, con sellos, etcétera, que eso cuesta. Y al mismo tiempo ya sirvió como una cédula de identidad. Bueno, esa parte pues la tiene el INE. Y eleva el costo. Y luego también la vigilancia, digamos, de cómo se manejaban los medios. Y sobre todo la parte de la vigilancia del gasto de los partidos. Eso requiere una estructura muy amplia que evidentemente exige dinero y que es una de las peculiaridades que la propia oposición le quiso dar al INE precisamente para evitar pues el manejo ilícito de los dineros por debajo de la mesa, a ver qué se hacía con el dinero público que se les da a los partidos. Entonces, si se va a cortar por ahí, como ahora quiere Morena, porque ahora Morena está en el gobierno y todo lo que le servía en la oposición ahora le estorba, porque así pasa, suele suceder, lo que se va a hacer es debilitar al INE en esas responsabilidades. Se va a abrir el margen para hacer trampas. Precisamente en la medida en que se iba incrementando estas responsabilidades, se reducía el margen para las trampas, para lo ilícito, aunque costara, bueno, pero por la historia que tuvimos, estábamos de acuerdo en que se hiciera eso. Si ahora le quitan esas responsabilidades o le reducen el presupuesto para que cumpla esas responsabilidades con menos dinero, lo que se va a hacer es abrir el espacio para que, sobre todo el partido oficial, que es el que tiene los recursos del Estado, pueda jugar con mayor inequidad. O sea, son medidas efectivamente que favorecen al partido oficial, como cuando el PRI. Es decir, efectivamente, desde el 87 fue la última vez que hubo una reforma en donde solo el PRI dio el voto, tenía la mayoría. Después, en la del 91, del 90 y 93 fue con el PAN, todavía no con el PRD. Y a partir de la del 94 ya se logró el consenso. Tiene que haber consenso. Cuando efectivamente en el 2006 que dejó de lado al PRD, todos dijeron sí, se cumple la mayoría absoluta calificada, que obliga la ley, pero se rompe el consenso, que era muy importante y se demostró en el 2006. Ahorita tendría que haber consenso y en esa medida tiene que ser negociada la iniciativa. Si es que se quiere sacar una reforma, tiene que ser negociada con la oposición y lograr el consenso, pero eso es lo que no quiere Morena.
No lo quiere, lo veo lejano y además Claro. del presupuesto, pues también proponer de que digo, tendremos que esperar a que se apruebe o no, que incluso hasta los consejeros o los magistrados también tengan que ser electos, ¿no? Dices, pues de campaña, ¿de qué podrían hacer? ¿Qué podrían promover en sus campañas, por ejemplo, ¿no? O sea, es algo absurdo. Pero además de esto, Ángel, yo quisiera que nos comentaras, creo que el análisis apunta que pondría en riesgo incluso la democracia de nuestro país, pero ¿qué otras repercusiones consideras tú que tendría? Aquí hay que entender que la estrategia de Morena es afianzar el control del gobierno en los procesos electorales. Nuestra democracia siempre se construyó con la desconfianza hacia el gobierno, lo decía bien el doctor Crespo. En otros países, quien lleva a cabo los procesos electorales es el Ministerio del Interior o la Secretaría de Gobernación, ponen las urnas, hay hasta poco margen de fraude, los resultados generalmente se aceptan, hay algo muy cotidiano en ello y por supuesto es mucho más barato. Nosotros construimos nuestra democracia en contra del gobierno, porque el gobierno metía recursos ilícitos, recursos de gobiernos públicos, municipales, estatales, federales, hacia el partido en el gobierno, en este caso el PRI. Toda la estructura que se ha conformado para el INE ha sido para tratar de que esos recursos no desnivelen la contienda. Por eso esta circunstancia de que el gobierno controle las elecciones es sumamente grave, porque volveríamos a los tiempos de hace 60, 40 años en donde el gobierno daba los recursos, contaba los votos, hacía las elecciones. Tú lo decías bien, imagínate, si de por sí es complicado la participación política ciudadana, hay mucho abstencionismo, lo vimos en las elecciones de hace unos meses en varios estados, en donde Oaxaca tuvo 65% de abstencionismo, donde Quintana Roo tuvo 70% de abstencionismo, que la gente no fue a votar, no le interesó la elección. Ahora imagínate, tú bien lo decías, un personaje que quiera ser integrante del INE, ¿con qué dinero va a ir a recorrer el país? ¿Quién lo va a apoyar? Pues por supuesto que lo va a apoyar el gobierno, lo van a apoyar grupos partidistas, pero además si no está bien fiscalizado, hasta le abres la puerta a que grupos del crimen organizado puedan meter fichas a la estructura del proceso electoral a su máximo nivel. Por supuesto que hoy que la propuesta del gobierno, por ejemplo, establece la desaparición del servicio profesional electoral y que el INE, digamos, solamente tenga funciones durante los procesos electorales, pues por supuesto que rompe con la fiscalización de los partidos políticos, pero no solo eso, la fiscalización del gobierno. Así es. Hoy está claro que, por ejemplo, el PRD, desde la representación ante el INE, hemos puesto el mayor número de quejas por la intromisión de funcionarios públicos en campañas adelantadas. Y eso requiere un esquema de fiscalización permanente donde el Instituto Nacional Electoral hace investigaciones y, por supuesto, señala el uso indebido de recursos públicos. Hay una resolución, sanciona a través de la Comisión de Quejas y estas van hacia la sala regional o hacia la sala superior. Lo que digo es, imagínate que el INE no existiera cuando no hay procesos electorales, hoy estaríamos hablando de irregularidades, de ilegalidades, de rompimiento de la equidad de la contienda, porque estaríamos viendo, como lo estamos viendo ahorita, pero sin ley, sin marco legal, a los funcionarios públicos, a los presidentes municipales, a los diputados, con recurso público de las y los ciudadanos apoyando al partido en el gobierno. Entonces sería una total inequidad. Por eso es demasiado grave esta propuesta de Morena para la vida democrática en este país. Pues imagínense ustedes que nos están viendo y habríamos de analizarlo más a profundidad, el panorama que se avecina para México, militarización del país por un lado, una reforma electoral a modo. Estamos en una antesala de un autoritarismo, de un presidencialismo pues muy dictador y muy autoritario. ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué no nos escriben? Nos dan sus comentarios al respecto. Nosotros mientras vamos un corte, pero ahorita regresamos. La reforma electoral que pretende sacar adelante el gobierno de López Obrador con Morena como partido político en las cámaras de diputados y senadores es una absoluta regresión para la vida democrática. Quieren desaparecer al INE, quieren desaparecer el carácter autónomo e independiente del organismo electoral, que es el árbitro imparcial nuestro para organizar y efectuar las elecciones. Lo quieren llevar a sujetarlo a la Secretaría de Gobernación, como están haciendo y quieren hacer las encuestas patito de consulta popular con la población. Esto pues no debe ser de ninguna manera aceptado. El PRD ha planteado la necesidad
de que en todo caso debemos tomar medidas para fortalecer al INE, para fortalecer su carácter autónomo e independiente y para que cuente con los recursos suficientes para que organice de mejor manera sus tareas. En este mismo sentido también quieren avanzar en desaparecer lo que significan los instrumentos para hacer presente y viable la pluralidad política del país. Quieren retirar el financiamiento público a los partidos políticos. ¿Para qué? Pues para que lo financien a los partidos políticos como a Morena los grupos criminales y convertirlos en los hechos, como ya se convirtió Morena, en un narcopartido, para que nos vayamos a consolidar en la ruta de un narcoestado. Eso es lo que no hay que permitir. Por eso en el PRD estamos en contra de una reforma con estas características y vamos desde luego a oponernos a ella y vamos a presentar nuestras razones y nuestras propuestas para fortalecer la vida democrática del país. Ya estamos de regreso con ustedes aquí en Revolución Democrática 2.0. Continuamos con nuestro tema del día de hoy, lo bueno, lo malo, lo feo de esta propuesta de reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues como comentábamos afuera de las cámaras, hablemos de las plurinominales. Se entendía en un principio que se eliminarían los diputados plurinominales. Contrario a ello, yo tengo aquí el dato de que esta reforma propone que ahora todos sean diputados plurinominales, que sean por listas. Yo quisiera preguntarles, ¿conviene? También proponen reducir incluso el número de diputados. ¿Conviene esto, Ángel? No, yo creo que no. Yo creo que está claro que en México debe de respetarse la pluralidad de las fuerzas políticas y de las fuerzas sociales que de una u otra forma se expresan en los procesos electorales. Creo que el tema de los plurinominales y de reducir el espacio en las cámaras lo que quita es la posibilidad de que la oposición política pueda estar representada. Y finalmente, si uno recuerda el tránsito desde la reforma del 76 de López Portillo, lo que se buscaba era que las oposiciones pudieran tener un espacio institucional para desarrollar sus ideas y no espacios ilegales de otro tipo de participación política que no fuera dentro de los procesos pacíficos, democráticos, a través del voto. Yo creo que aquí es un plan con maña. Ellos plantean diputados plurinominales por estado y entonces le dan a cada estado el número de diputados que teóricamente debiera de representar. Pero finalmente el tema de la representación proporcional pura en una primera ronda puede ayudar a equilibrar, pero el problema es que en las segundas o terceras rondas ya no ayuda tanto porque el número de diputados es menor y entonces estaríamos cayendo en una sobrerepresentación del partido mayoritario por el número de las 32 entidades del país. Entonces, por supuesto que ellos estarían mucho mayormente representados que las oposiciones, que no alcanzaríamos el tema de los restos estado por estado, no como hoy que son 5 circunscripciones. Digamos, para quien no tiene el conocimiento exacto de los temas y las leyes electorales, pareciera ser algo que no tiene mucho sentido conocerlo, pero es un plan con maña, evidentemente, para que los plurinominales del gobierno tengan mayoría. Yo creo que el mejor caso pudiera ser que se pudiera equilibrar de los 500 diputados que tenemos ahorita, 250 plurinominales y 250 en distritos, y entonces ahí sí pudiéramos tener el tema, digamos, de una cámara conformada de manera equitativa entre plurinominales y mayoría, no como ahorita, que hay 60% en los distritos, 40% plurinominales. O en el último de los casos, la propuesta histórica del PRD, que sea que los 500 diputados sean plurinominales y ahí sí, digamos, la representación entre votos y escaños pudiera ser la más adecuada. Pero hoy con esto que nos están presentando es que Morena tenga la mayoría sí o sí en las cámaras de diputados. Asegurarla desde la reforma, desde ahorita. ¿Qué opina al respecto, doctor? Los plurinominales nacieron para equilibrar un poco el poder del PRI, que era abrumador, y para dar incentivos a la oposición a que siguiera participando, porque recordemos que después del 58 el PAN se salió de la jugada, dijo ya no vamos a participar, incluso se salieron del Congreso los diputados que habían tenido porque dijeron así no tiene sentido. Para motivarlos a que se incorporaran nuevamente surgieron los partidos, los diputados de partido que se llamaban, que eran el plurinominal en embrión.
y después con la reforma de Reyes Heroles se incrementó a 100 el número de diputados pluris para ser repartidos o distribuidos solo entre la oposición y darles motivación de que participaran, tener alguna representación, pero siempre con la idea de que el partido oficial quedara sobre representado. Incluso en la reforma que se hizo en 87, de la que hablábamos, vino lo que le llamaban la cláusula de gobernabilidad, que fuera cual fuera la votación del PRI, de todos, con cierto límite, que era el 35%, de todas maneras estuviera garantizada la mayoría absoluta, porque decían que solo así se podía tener gobernabilidad, por eso le llamaban así. Pero eso todavía para favorecer al PRI. Se hicieron modificaciones a esa cláusula, varias, en 90 y en 93, pero siempre, y en 96, donde ya se limitó al 8% esa sobrerepresentación, pero se quedó ahí, esa sobrerepresentación, desde el 96, que fue la última reforma, eso tendrían que haberlo cambiado en algún momento posterior, porque ha habido otras reformas después. De lo que se trata con la representación proporcional es de que ningún partido tenga sobre o subrepresentación, que a fuerza, si tú sobrerepresentas uno, otros quedan subrepresentados a fuerza. Es decir, que sea igual porcentaje de votos, igual porcentaje de diputados. Eso es lo más justo y es lo más representativo para la propia ciudadanía. Y eso sigue ahí, ese es el problema. Ahora con esta propuesta dicen puros plurinominales, que puede estar bien, porque incluso puedes combinar como en Alemania, que fue el sistema mixto original, mitad de diputados de mayoría, que tengan un vínculo más cercano con un distrito específico, y la otra mitad de representación proporcional, y los distribuyes de tal manera que de todas maneras la votación que obtiene un partido en las urnas es el mismo que va a tener en la Cámara de Diputados. Eso es lo que hay que buscar. Con esta fórmula que proponen ahora Morena, no se logra eso, pese a que todos serían plurinominales. Entonces, se tiene que cambiar la fórmula, es decir, puros plurinominales o mitad y mitad, o incluso 300, 200 como está, pero cambiando la fórmula de distribución de los pluris. Y la sobrerepresentación. Exactamente, para que quede de alguna manera el mismo porcentaje con el mismo de votos, con el mismo de diputados. Solo así se logra una buena representación ciudadana. Y eso es lo que tampoco se logra por distribuirlo por estados, porque efectivamente tiene ahí una trampa. Sí. Así es, pues por ello es que es tan importante analizar estos temas y déjenme pasarme al siguiente punto. Desaparecer organismos electorales locales, hablamos de OPLES, hablamos de eliminar estas funciones y que pasen a un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, un organismo que vendría a sustituir el INE. ¿Qué opinan al respecto de esto? No, pues también es de nueva cuenta querer engañar a las y los ciudadanos. Es decir, actualmente los institutos electorales locales lo que hacen es llevar a cabo las elecciones en el ámbito estatal, en los municipios y en los distritos electorales locales. Si quisieran desaparecer estos institutos, lo que pasaría fuera que el Instituto Nacional Electoral tendría que asumir esas funciones. Lo que quiere decir que el Instituto Nacional Electoral tendría que pagar oficinas en los distritos electorales locales y en los municipales. Es decir, yo no veo el ahorro, porque si hoy, digamos, el ahorro podría ser en los temas locales, finalmente tendría que haber un pago desde lo nacional para que el Instituto Electoral Local pudiera tener oficinas en los municipios, que no las tiene ahorita, ni en los distritos electorales locales. Entonces, esto es como vender gata por liebre, porque finalmente será absolutamente lo mismo. No habría ningún ahorro en ese sentido y creo que además vulneraría lo que tiene que ver con el Pacto Federal. O sea, finalmente hoy México es una república de estados, digamos, en la unidad de la federación, pero que tienen la capacidad de darse su propio régimen interno siempre y cuando no violente los principios generales constitucionales. Hoy lo que estaríamos haciendo sería una intervención centralista, ¿no?, en los estados de la república para poder orientar a favor del gobierno procesos electorales locales. Entonces, por supuesto que nosotros no estaríamos a favor ni de la desaparición de los institutos electorales locales, y por supuesto tampoco en los tribunales electorales locales.
Yo estoy de acuerdo con lo que decía su primera intervención el doctor Crespo, que tiene que ver con que se pueden ahorrar muchísimas cosas y hacerlo un poco más barato el ejercicio de estos institutos y de estos tribunales locales. Pero lo que no se puede desaparecer es la soberanía de estos estados ni el trabajo importante que desarrollan en las elecciones en el ánimo de la austeridad, que es un cuento, porque hoy como lo vemos, la austeridad es en los bueyes del compadre, pero no en el gobierno federal. Hablábamos en el segmento anterior, nada más que no profundizamos sobre este tema de elegir tanto a consejeros y magistrados electorales mediante el voto directo y secreto de la ciudadanía. Quisiera que me dieran su opinión al respecto y que me explicaran, porque yo no entiendo la manera en la que se podría llevar a cabo, cómo sería entonces una campaña, de qué, incluso hasta de qué color tendría que ser, ¿no? Por ejemplo, su propaganda, si puede o no ser, qué nos diría, por ejemplo, ¿no? En sus propuestas, y que la gente lo comprendiera. Explíqueme, porque yo no entiendo, doctor. Es una trampa, claramente, porque se presenta como algo muy democrático decir, bueno, que los consejeros sean electos por la ciudadanía. No, no son representantes populares, son funcionarios que tienen que ser especializados para organizar una elección, y los magistrados también. Sí, claro. Y los magistrados también son funcionarios especializados, no son representantes populares, entonces se está confundiendo la figura, pero se hace deliberadamente para presentarlo como algo verdaderamente democrático, en donde la gente decide a los consejeros y a los magistrados, pero la trampa está en quién los propone. Claro, ¿quién está atrás? ¿Quién los propone? Los propone la tercera parte, el presidente, o sea, son gente de él. Sí. En ese sentido, volvemos otra vez al IFE original, todavía controlado por el PRI, en 90, porque las propuestas de los consejeros magistrados, que se llamaban magistrados ciudadanos, eran del presidente. Él hacía todas las propuestas y cualquiera de los que de ahí salieran eran del presidente. Era una trampa, pero esto es regresarnos a esa época donde el PRI controlaba todavía el IFE. Esa liberación del IFE se hizo en 94 y luego se consolidó en 96. Pero los primeros años era el control del PRI. Bueno, se quiere regresar a eso. Entonces, la tercera parte les propone el presidente. La otra tercera parte la propone el Congreso, con Morena de mayoría. La mayoría van a ser. Y la otra parte, donde estaría quizá un poco más equilibrado, la propone la Suprema Corte. Pero entonces, efectivamente, tú los presentas para una elección general, la gente no sabe quiénes son porque no son políticos, claro. Son funcionarios especializados. Sí, no son figuras públicas. Y además no traen el logotipo del partido. Muchas veces la gente vota, la mayoría de las veces, la gente vota por candidatos a diputado, senador, sin conocerlos o no suficientemente, a veces ni el nombre conoces, por el logo del partido. Si yo me siento identificado con este partido, voto por sus candidatos. ¿Cómo se llama? Pues no estoy seguro. ¿Es hombre o mujer? No he visto bien. Pero es el partido. Aquí no hay eso. Entonces, ¿quién se va a meter a revisar los currículums, la trayectoria? Por favor, sería de un abstencionismo gigantesco y quienes fueran a votar serían los acarreados. Claro. Como en la elección interna que vimos no hace mucho, donde llegaba la gente y le iban a decir, oiga, ¿sabe a lo que viene? Pues no. Nos dijeron que viniéramos, pero no tengo. ¿Y por quién va a votar? Déjame ver, aquí me pusieron el nombre. Sí. Obviamente la gente que proponían ellos mismos. Es una trampa para controlar total y absolutamente el INE. Si de lo que se quejan es de que no sea el INE totalmente imparcial, hay otras fórmulas para darle mayor imparcialidad al INE, por fuera de los partidos. Pero los partidos hasta ahora no han querido. Y desde luego que Morena, que quiere controlar el INE y el tribunal, pues no le gustaría esa fórmula porque precisamente se lograría lo que ellos dicen buscar, pero que en realidad no quieren buscar. Exacto. Absoluta imparcialidad, despartidización del INE y del tribunal. Sí hay fórmulas, pero no es esta. No les conviene. No les conviene y por eso no la proponen, pero esta no es esa, esta es lo contrario. Aunque se presente como una cuestión democrática, es exactamente lo contrario. Es controlar directamente otra vez, como en los viejos tiempos del PRI, a las instituciones electorales, que cabe decir, una de las tres ya la controlan, la Fiscalía Electoral. Está en manos de Morena. Y eso también es en contrario a la democracia. Tiene que ser imparcial, tú no puedes ser juez y parte. Tú, el árbitro, en ese sentido de la Fiscalía, no puede pertenecer a Morena porque a sus correligionarios no los va a llamar a cuentas, que eso es lo que estamos viendo ahora.
Sin duda, es una situación llena de trampas, Ángel, y yo quisiera que le explicaras a quien nos está viendo cómo repercutiría y dónde está, por supuesto, la trampa que tú ves y las contradicciones de estas propuestas, pero sobre todo las repercusiones que tiene. No, pues creo que lo hemos más o menos analizado, pero sí hay que puntualizarlo porque tendríamos que tener muy claro que por lo menos que el gobierno con toda esta estructura y esta nueva reforma, pues una reforma de fondo, y como decía el doctor Crespo, que nos regrese a 30, 40 años atrás, cuando la Comisión Federal Electoral organizaba a través de la Secretaría de Gobernación todas las elecciones, es algo muy grave, y más por la circunstancia creo que estamos viviendo. Hoy, por ejemplo, se critica que los partidos políticos reciban financiamiento público. Eso se hacía fundamentalmente porque el partido del régimen, en ese entonces el PRI, recibía recursos a diestra y siniestra del presidente, de las secretarías, programas sociales. Hoy lo que estamos viendo es que Morena, que como dice mi amigo Fernando Belauzarán, es un PRI pero con esteroides, ¿no? Es decir, es un PRI todavía remasterizado aún más, es volver a utilizar los recursos públicos para desequilibrar la contienda electoral. El PRD, por ejemplo, ha presentado las quejas en contra de los famosos servidores de la nación, que nos ha dado la razón la sala regional y la sala superior de que es una estructura que se paga con recursos públicos y que se utilizan los programas sociales para beneficio electoral. Entonces, digamos, son de las prácticas que no se ha podido terminar con nuestro sistema democrático, pero que estas reformas en su conjunto tienen un grave riesgo de volver a colocar al gobierno por encima de la sociedad y por encima de los partidos políticos, porque finalmente el que el gobierno controle todo el proceso electoral también implica de antemano saber quién va a ganar. Claro. Y yo creo que buena parte del abstencionismo que hemos visto, tanto en distintos estados como Hidalgo, como Oaxaca, como Quintana Roo, tienen que ver con eso. Es decir, que el presidente va 60 veces a Oaxaca, se la pasa diciendo que Morena es la mejor opción, ataca a los opositores, los persigue. Entonces llega un momento en que cuando la gente ve a los candidatos de Morena, los siente imbatibles. También hay una autocrítica para la oposición de que no puede generar una nueva narrativa o un polo de atracción importante. Pues finalmente la gente, como en los viejos tiempos, de hace 30, 40 años, dice, ¿para qué voy a votar si ya sé quién va a ganar? Exacto. Y eso fue lo que nos pasó en Oaxaca, en Hidalgo, en Quintana Roo. La gente veía que había una andanada y una cargada hacia Morena, que finalmente decidió no participar, y como dice el doctor Crespo, a la hora de las elecciones, si no participa la sociedad, participan solamente las estructuras aceitadas con el tema de los programas sociales, y entonces se logra una legitimidad que, imagínense, si hoy la gobernadora de Quintana Roo solamente votó por ella el 30%, y ese 30% sacó el 50%, es decir, tiene una legitimidad bajísima porque finalmente a la gente ni le están resolviendo los problemas y tampoco se siente representada por esos gobiernos. Y la autocrítica sería, tampoco ve en la oposición, repito, una opción que le haga salir a votar. Entonces creo que eso es el veneno puro para un sistema democrático, la falta de participación ciudadana, que no ve representación ni en el gobierno ni en partidos opositores, una opción viable para resolver los problemas. Sin duda alguna estamos ante un escenario impredecible tal vez, pero preocupante. Yo quisiera que me respondieran en el siguiente segmento, ¿qué pasaría si Morena y sus aliados imponen? ¿Qué sería y qué le depararía a la democracia en nuestro país? ¿Qué les parece si regresamos a nuestro tercer segmento con estas incógnitas? Mientras ustedes comparten, escriben sus opiniones y nos ayudan regalándonos un like aquí en Facebook, también en YouTube. Escríbanos un Twitter, compártanos sus fotos, cómo están viendo el programa en Instagram, pero participen. De verdad, la ciudadanía tenemos una obligación, una responsabilidad muy grande ante estos temas que nos aquejan a todas y a todos por igual. Participar. Así que participen, comenten, denos sus opiniones, por favor. Ahorita regresamos. Doctores, pues sin duda el paciente que nos han traído hoy se llama ciudadanía, lo veo grave, está invadido, tiene muchas propuestas que no le veo viables ni compatibles con sus otras células. Yo quisiera que me digan, a ver, pues sí tiene pulso, pero lo veo débil y lo veo en riesgo de colapsar, doctores. ¿Qué le hacemos a este paciente? Es que se le está haciendo una cirugía mal hecha. En realidad tiene que ser otras cosas lo que se tiene que hacer. Ahí se tiene que quitar absolutamente la sobrerepresentación, que al contrario la quieren manejar de otra forma. Y también lo que se tiene que hacer es
quitar, digamos, la participación de los partidos en el nombramiento de consejeros y de magistrados para que realmente representen una opción autónoma, auténticamente autónoma, que nunca quedan los rezagos que han quedado y que de todas maneras ha funcionado con equilibrio. Pero aquí le quieren quitar el equilibrio y le quieren incrementar la participación de los partidos, pero de uno solo. Eso lo va a debilitar al paciente enormemente. ¿Se le ven alucinaciones? Está alucinando. Yo creo que hay que cambiar hasta de cirujano porque el que le pusieron es plástico. Quiere arreglarlo a su modo y para que le guste a él nomás. Sí, creo que el paciente está grave porque el veneno que le quieren meter es un veneno muy moreno. Es un veneno que quiere acabar con la participación libre y democrática de la ciudadanía y quiere ese veneno ponerse por encima de las y los ciudadanos. Es un veneno gobernista, es un veneno donde vemos grandes descargas de recursos públicos para favorecer a un solo partido y donde ese veneno quiere regresarnos a los pacientes de los años 60 y 70, donde el partido en el gobierno ganaba todas y cada una de las elecciones. Por eso está tan grave el paciente. Pues sin duda alguna, yo, doctores, les propongo en cirugía que le extirpemos coágulos de apatía que tiene coágulos de autoritarismo. Ese ya no es un coágulo, ya se está volviendo un cáncer, un tumor muy grande. En la cabeza. Sí, no, hay que tratar delicadamente a este paciente, porque sus órganos de gobierno están muy bombardeados, están muy delicados. Es mucho el trabajo que hacer con este paciente. Ya regresamos a este tercer y último segmento del programa del día de hoy, donde estuvimos platicando respecto a lo bueno, lo malo y lo feo de esta reforma electoral propuesta por Andrés Manuel López Obrador. Pues, ¿qué les parece si antes de irnos a esas incógnitas que yo dejé en el segmento anterior, qué futuro depararía si Morena y aliados imponen, nos regalan también sus propuestas, doctor Crespo? ¿Qué propuestas tendría usted para reparar la democracia, para lograr generar un consenso? Para fortalecer la democracia, desde luego. Lo que yo señalaba, una fórmula distinta para seleccionar tanto a magistrados como a consejeros del INE, incluso de todos los estados, sería una comisión de especialistas. Ya la hay, pero ellos pasan una lista, hacen un filtro y pasan una lista luego a los partidos en el Congreso. Y ahí es donde vuelve a intervenir, digamos, el sesgo partidista. Yo la propuesta que he hecho desde que dejaron afuera el PRD en 2003, precisamente es una comisión de expertos amplia, propuesta por universidades o organizaciones cívicas dedicadas a la política, que ellos vean a los aspirantes que cualquiera se pueda presentar, que no tenga que postularte el presidente, sino tú te presentas reuniendo los requisitos legales y entonces esa comisión diga, estos son los más adecuados, con los exámenes que hacen, entrevistas, trabajos que se presentan, trayectoria, y entonces de ahí salgan ya los consejeros para que ninguno le deba ningún favor a los partidos, ni ningún partido pueda decir, este es de tal partido, este es... No, son gente que salió de esa comisión plural, además de expertos. Eso mejoraría mucho. Yo creo la confianza y la despartidización, ya no podrías acusar tan fácilmente, este es del PRI, este es del PRD, este es del PAN. Y ellos mismos se sentirían más libres de decir, yo no se lo debo esto a ningún partido. Claro. Esa es una propuesta que está ahí desde hace mucho tiempo. Y la otra, quitar la sobrerepresentación. Eso es fundamental, porque ya vimos cómo mucha gente no lo tiene claro. Morena y sus aliados no ganaron mayoría absoluta ni en el 18 ni el 21, el año pasado. No, quedaron por abajo del 50%. Estaríamos en otra historia si se hubiera respetado la representación exacta entre porcentaje de votos y porcentaje de diputados, porque entonces sí tendrían que haber negociado todas las reformas con la oposición. Otra historia diferente a lo que estamos viendo ahora. Esa sería fundamental. Si en cambio se llegara, ya sea con el PRI o en fin, se llegara a instaurar la reforma que propone el presidente, porque ahorita hoy por hoy yo no sé cómo va a votar el PRI, ya estamos viendo. Si se logra esa reforma, nos regresamos al 87, nos regresamos 30 años atrás. El obradorismo ha dicho que esos años después del 88 al 18, esos 30 años de transición democrática no fueron tales. Ellos dicen no, fue pura simulación. Sí, señores, si hubiera sido pura simulación, el PRD no gana en 97 la capital, el PRI no pierde la mayoría absoluta en el 97 también, no se hubiera dado alternancia en ningún estado, que se empezaron a dar por todos lados, algunos en favor del PAN, otros del PRD, y ahora de Morena.
Y no se hubiera dado tampoco la alternancia en favor de Morena, de López Obrador, en 2018. Si todo eso ocurrió fue porque hubo transición democrática. De hecho, el cambio de régimen del que habla López Obrador se dio después del 88. Ya hubo cambio de régimen, pasamos de partido hegemónico a un sistema multipartidista con múltiples alternancias. Ya cambió el régimen. Ahora lo quieren regresar a lo que había antes. El cambio real, no el que dice la retórica, el cambio real que está llevando a cabo o pretendiendo llevar a cabo Morena es regresar a lo que había antes del 88, al sistema de partido dominante, hegemónico, quitar el pluralismo político, reducirlo, controlar las elecciones como antes por parte del partido oficial. Sería una regresión de por lo menos 30 años, si se lleva a cabo, de por lo menos 30 años, si se lleva a cabo esa reforma, sí, en lugar de seguir avanzando y perfeccionando la democratización que en efecto hemos tenido a lo largo de 30 años. Pues sin duda asegurar incluso, ¿no?, su estadía, otros 70 años de un partido hegemónico, tal vez en ese camino están, y eso quieren, ¿no? Pretenden, sí. ¿Tú cómo ves, Ángel? ¿Cuáles serían tus propuestas? No, yo creo que aquí hay que empezar a regular. También comparto lo que dice el doctor Crespo en ese sentido, pero también habría que empezar a regular y sancionar la intervención descarada de los funcionarios públicos. Hoy esto es un hecho gravísimo, lo vimos en el proceso de revocación de mandato, cómo funcionarios públicos violando la ley, utilizando recursos públicos para favorecer al presidente, cómo hay actos anticipados de campaña, nadie sabe quién está pagando los espectaculares, en estos momentos a favor de Claudia, en su momento a favor de Mario Delgado cuando se eligió la presidencia de Morena. Se dice que hay investigaciones donde miembros del crimen organizado, miembros guachicoleros de Tamaulipas financiaron campañas de Morena y no hay una sanción. Deberíamos tener una reforma para que el INE pudiera investigar y la Fiscalía General de la República no fuera un dique a las investigaciones del INE. Hoy lo vemos en el caso de Pío López Obrador. El Instituto Nacional Electoral sigue sin conocer el expediente de la Fiscalía General de la República, los movimientos bancarios de Pío López Obrador, que es el hermano del presidente y que lo están protegiendo. Creo que debiera haber también una reforma para que sean sancionados a través de la Sala Superior del Tribunal los funcionarios, porque hoy, por ejemplo, en el caso de los servidores de la Nación, acreditamos el uso de recursos públicos y lo que pasó fue que la Sala Regional, como no tiene facultades de castigo, le remitió a su superior inmediato las sanciones a los funcionarios públicos. En muchos casos siguen sin llegar las sanciones. O en el caso de los gobernadores tienen que ser sancionados por la Cámara de Diputados local. Y si los gobernadores tienen mayoría en esa Cámara de Diputados local, porque de una u otra forma maicean a los diputados, pues por supuesto que jamás van a ser sancionados. Todo esto tiene que ver también con la reforma del artículo 134 constitucional, que tiene que establecer el tema de la propaganda, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, etcétera. Creo que hay todavía muchas cosas que ver en el tema de fiscalización, de intervención de funcionarios públicos y de intervención del crimen organizado. Hoy es el elefante blanco que nadie quiere ver. Las elecciones en Michoacán las definió el crimen organizado. Las elecciones en Sinaloa las decidió el crimen organizado. El crimen organizado levantó personas, cientos de personas en esos estados para que no fueran a votar o para mandar un mensaje de quién querían que ganara. Hoy este asunto del crimen organizado está ahí pendiente y nadie le quiere entrar. Y el crimen organizado, con la estrategia de abrazos, no balazos, sigue penetrando varios territorios en este país. Entonces, una reforma electoral que no vea la utilización de recursos del crimen organizado en los procesos electorales es algo que, digamos que todos lo vemos, pero que nadie le quiere entrar. Entonces, son temas muy graves que están ahí, que hay que entrarle a esos asuntos. Pues ahora sí, resolvamos esta incógnita, pero al mismo tiempo digámosle a la ciudadanía cómo la evitamos. ¿Qué pasaría si Morena y aliados imponen, se salen con la suya en este nudo de trampas? ¿Qué pasaría? Pero además, ¿cómo le tiene que entrar la ciudadanía? Porque sin duda tiene que jugar un papel muy importante y creo que es la que tiene en realidad el poder para evitar o dejar que avance, pues tal vez con la apatía, este tipo de trampas, doctor. Cuénteme, ¿qué pasaría y cómo lo resuelve? Pues como decíamos, sería una regresión enorme. Tendríamos que volver a esperar quién sabe cuánto tiempo para que las fuerzas se equilibraran y volver a retomar la democracia.
quién sabe cuándo, ¿no? Es decir, de todas maneras sería un rezago muy importante en esta evolución democrática, lenta, imperfecta, como lo son todas, pero ahí iba. Tan es así que está este partido que habían dicho que estaba excluido, primero con el PRD, ahora con Morena, pues ahí estuvo y nadie puso ningún problema en el 2018. Eso refleja el avance que hemos tenido, muy importante, el mayor avance de nuestra historia en democracia se ha dado en los últimos 30 años. Bueno, con esto nos regresaríamos, ya lo decía yo. Y lo que se puede hacer pues es expresar el malestar de los ciudadanos, el exigir, el asistir a movilizaciones, me imagino que se convocarían marchas, movilizaciones, etcétera. Bueno, hacerle ver en todo caso al gobierno que no estamos de acuerdo. Están las encuestas, ¿eh? Las encuestas sí dicen que la mayoría, pese al discurso oficial en contra del INE, la mayoría sigue confiando en el INE. 60-70% de la gente. Entonces, claramente la gente no está de acuerdo con que someta al INE, la mayoría. Espero que se siga expresando eso y que por lo menos haya un costo político, porque de todas maneras, si tienen la mayoría calificada, si la logran, al final de cuentas lo van a hacer. Pero la ciudadanía, ¿qué puede hacer? Por lo menos protestar, por lo menos expresarse, que se quede claro que esto es una imposición, que no es la voluntad de los ciudadanos. Se podría pensar incluso, aunque en materia electoral tampoco debe haber una consulta, pero sí las encuestas que digan, no señores, ¿cómo de que el pueblo mande y ustedes, cada vez que el pueblo quiere algo distinto a lo que ustedes dicen, lo hacen a un lado? Por lo menos evidenciar que se trata de un acto, sería un acto totalmente antidemocrático, totalmente contrario a lo que hemos venido avanzando y contrario a lo que la gente quiere. Ángel. No, pues además de compartir lo que dice el doctor Crespo, estaría claro que una reforma así tendría impacto no solamente en la vida democrática y en la participación de las y los ciudadanos, sino tendría un impacto en los procesos económicos de México. Hoy México está incorporado a un tratado de libre comercio donde se establece que debe ser una democracia quien gobierna este país, un sistema democrático, que no puede haber autoritarismo ni dictadura. Hoy México tiene firmados pactos internacionales, el Pacto de San José, entre otros, donde se establece la libertad de las y los ciudadanos de elegir libremente a sus representantes a través de un organismo electoral autónomo e imparcial. Lo decía el doctor Crespo, el INE sigue siendo muy reconocido por las y los ciudadanos y lo dicen todas las encuestas. Es la institución civil con mayor confianza. Pero ahora imagínate, en términos económicos, gracias al INE se han llevado a cabo elecciones para elegir a los líderes sindicales en distintas plantas, principalmente en Guanajuato y en Querétaro, que tienen que ver con las cláusulas del Tratado de Libre Comercio, que es el motor de la economía nacional, y que tienen que ver con la elección democrática de los trabajadores por sus representantes. Eso está en las cláusulas, eso lo firmó López Obrador. Entonces, querer desaparecer al INE, pues por supuesto que te traería consecuencias económicas brutales, porque empobrecería a nuestro país, una salida del Tratado de Libre Comercio, y por supuesto que la migración sería un problema mayor y la pobreza crecería. Entonces, en términos democráticos, creo que la salida es lo que dice el doctor Crespo, seguir avanzando en los derechos políticos, civiles de las y los ciudadanos y no ir en un contrasentido en donde el gobierno hoy esté por encima de los partidos y de los ciudadanos queriendo controlar absolutamente el proceso electoral. Sería lo más grave para el país, económica, política, públicamente, etcétera. Por eso creemos, y lo dice bien el doctor Crespo, creo que los ciudadanos tienen que salir a defender esta democracia que ellos mismos han creado y que han participado y que hoy ha colocado a México, digamos, con la posibilidad todavía en libertad de elegir a sus representantes y a sus gobiernos y no irnos en una deriva donde el gobierno controle todo el sistema político y tenemos ejemplos de ellos, ¿no? El ejemplo de Nicaragua, el ejemplo de Venezuela, en donde no hay árbitros electorales imparciales, no hay tribunales electorales imparciales, el gobierno controla todo el proceso electoral y todo el dinero. Y hoy vemos esas naciones que son las más empobrecidas, con menos libertades y que tienen dictadores asumiendo esas funciones. Sin duda alguna es un tema del que tendríamos que seguir analizando. Lamentablemente el tiempo pues se nos ha terminado para el programa del día de hoy, por lo que yo quiero darles las gracias, doctor Crespo, por su participación siempre imparcial, siempre en apoyo, por supuesto, a la construcción y siempre a fomentar la participación de la ciudadanía. Le agradezco mucho su participación. Con mucho gusto.
Ángel, por supuesto que el trabajo que han estado haciendo desde el partido es un trabajo importante, es un trabajo donde se llama justamente a la ciudadanía a participar, a deconstruir lo que se está construyendo mal, y de igual manera te agradezco tu participación y el tiempo que dentro de tanto trabajo y tanta chamba nos has regalado el día de hoy. No, gracias, Gaby, y un honor estar aquí con el doctor Crespo. Muchas gracias. Por supuesto, muchas gracias a todas y cada una de ustedes que nos ven, que participan en este programa con sus comentarios, cada vez que comparten, cada vez que le dan like, cada vez que le dan, por supuesto, no me gusta también, no se puede, pero ahí nos ponen. También gracias, porque así, de esa manera, generamos el consenso. No siempre vamos a estar de acuerdo, pero lo importante es participar, fomentar la participación de la ciudadanía, porque como ya escucharon, tenemos una responsabilidad muy importante. El futuro de nuestro país, aunque usted no lo crea, aunque usted que está allá del otro lado no me crea, está en nuestras manos, en las manos de todos y cada una de nosotras, que podemos decir: esto no va por ahí, no estamos de acuerdo, no es lo que queremos los mexicanos para nuestro país. De ahí la importancia de que ustedes participen. Así que sigan viendo estos programas, síganlos compartiendo, y ¿qué les parece si nos vemos en el próximo programa de Revolución Democrática 2.0? Hola, ¿qué tal? Agradecerles a todas y a todos ustedes que nos están viendo el día de hoy. Es importante conocer, estar informados, poder decidir sobre muchas cosas de la vida pública en este país. Por eso hoy queremos agradecerles que nos hayan podido escuchar en esta mesa de debate con el doctor Crespo, y por supuesto decirles que sigan sintonizando y viendo cada una de las programaciones de estos grandes eventos que hace Revolución Democrática 2.0. Yo celebro que ya este debate, estos foros, para entender mejor una cuestión que es muy compleja, que es la electoral, pero que es fundamental en la vida pública del país, es fundamental en la democracia, es fundamental para que la gente exprese realmente sus preferencias políticas y se traduzcan en hechos. Y si ya resultó ya un gobierno, pues para eso existe la alternancia. Y si ya no te gustó el voto, pues entonces se puede ir combinando a partir de lo que realmente sucede. Pero eso se tiene que entender cabalmente. Y en la medida en que se entienda, la gente puede participar con mayor eficacia y mayor responsabilidad. De tal manera que celebro que se den este tipo de pláticas, este tipo de debates con racionalidad y con civilidad.